Listo. Entonces, Muchas, podemos iniciar. muchas gracias. Buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida desde la Embajada de México en Alemania a la Semana de Educación Financiera Integral para Mexicanas y Mexicanos en el Exterior, iniciativa que se realiza de manera anual en coordinación con la Red Consular de México en el Exterior, así como aliados estratégicos locales e instituciones públicas y privadas, donde se busca ofrecer información, talleres y actividades sobre temas de acceso a servicios y productos financieros dirigidos a la comunidad mexicana en el exterior. Agradecemos la invitación al Instituto de los Mexicanos en el Exterior a participar en esta iniciativa. Agradecemos también la presencia de Gabriela Aguirre Koch, abogada por la Universidad de los Andes de Venezuela, asesora financiera senior de Horbach Wirtschaftsberatung, con experiencia de 7 años en Alemania como especialista en planificación financiera para hispanohablantes en Alemania y certificada en la Cámara de Comercio Alemana. Gabriela nos va a hablar sobre el tema oportunidades de inversión para la comunidad hispanohablante en Alemania. Muchas gracias, Gabriela. Adelante. Muchísimas gracias. Yo pues me encantaba de compartir este espacio, muy agradecida de la invitación a la Embajada de México en Alemania, a todos pues los organizadores de estas actividades y yo muy contenta de formar parte y de participar en la Semana de Educación Financiera Integral para los mexicanos, mexicanas que estén aquí en Alemania, en el exterior y pues para todos los hispanohablantes. Y bien, como dijiste, hoy vamos a hablar un poco de esas oportunidades de inversión pues, que tenemos los hispanohablantes aquí en Alemania. Y antes un poco de compartir pantalla, pues yo quería comentarles que aquí el día de hoy, esta hora, vamos a estar conversando un poco, no sobre temas muy técnicos en materia de inversión, porque si no quizás sería muy tedioso y muy complicado, sino vamos a ver las posibilidades o cómo es de posible que nosotros como hispanohablantes, migrantes que estamos aquí en Alemania, también podamos acceder pues a estrategias de inversión, podamos también construir capital para el cumplimiento de muchísimas de nuestras metas. Yo voy a de una vez entonces a compartir pantalla con ustedes. Yo espero que ya se esté viendo. Sí, te vemos. Muy bien. Entonces, bueno. Aquí, oportunidades de inversión para la comunidad hispanohablante. Antes de todo, también pues me presento, como ya pues Karina, tú me presentaste, pero igual mi nombre es Gabriela Aguirre Koch, soy abogada, pero aquí en Alemania pues hace años ya hice el estudio, me certifiqué y me registré como asesora financiera para hispanohablantes o estoy especializada en todo lo que tiene que ver con la asesoría financiera para la comunidad hispanohablante aquí en Alemania. Bueno, veamos entonces, empecemos con algo súper importante que tenemos que tomar en cuenta una vez que pensamos en invertir o una vez que nosotros tomamos la decisión, bueno, quiero invertir, hay algunos de principales errores que tenemos que tomar en cuenta y uno de ellos, el primero es, no debemos pensar en inversiones si no sabemos, por ejemplo, para qué queremos ese dinero y en cuánto tiempo queremos ese dinero. Eso es algo fundamental porque muchísimas veces caemos en el error de un amigo, un colega, bueno, está haciendo esta inversión, etcétera, y nosotros también queremos pues unirnos a esto o nosotros queremos también pues tratar de ver cómo hacemos para tener más dinero, tener más capital, pero importantísimo que no debemos realizar en realidad ninguna inversión si ni siquiera sabemos para qué nosotros queremos obtener más dinero y además en cuánto tiempo es que nosotros necesitamos ese dinero. Eso es fundamental para definir además estrategias de inversión. Como otro de los del segundo error más importante es que tampoco debemos pensar en inversiones si no tenemos un plan financiero para el cumplimiento de metas a corto, mediano y largo plazo. Porque también es un error muy común que sin planificación financiera, lo primero que hacemos entonces es pensar, bueno, tengo que invertir. Pero resulta que no tenemos un presupuesto, no sabemos cuánto nos ingresa, no sabemos tampoco cuánto nos egresa o cuáles son los gastos que tenemos, no estamos ahorrando, no estamos teniendo planificadas pues todas nuestras finanzas para poder entonces determinar cuánto podemos invertir, en qué podemos invertir
y como ya lo dije, para qué queremos invertir ese dinero y en cuánto tiempo queremos ver resultados de esa inversión. Así que otro de los principales errores que debemos evitar cuando queremos empezar pues en el camino de la inversión es no tener o no contar con una planificación financiera para el cumplimiento de metas. Tercer error que también, pues ya lo dije anteriormente, pero también aquí lo quiero enfatizar, no podemos pensar primero en inversión si no ahorramos o si no tenemos, por ejemplo, un colchón de seguridad o inclusive algunas protecciones o seguros básicos. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar si nosotros empezamos a invertir, pero por ejemplo no tenemos un ahorro para alguna eventualidad, para alguna emergencia? Pues que lo más seguro cuando pase eso, nosotros vamos a tener que utilizar nuestras inversiones para poder entonces cubrir ese riesgo que pasó o esa eventualidad por no haber tenido, por ejemplo, alguna protección específica o seguro o por no haber tenido un ahorro, un colchón de seguridad o un fondo de emergencias. Así que error también que se comete muchísimo, que recibimos nuestro dinero, etcétera, gastamos y no tenemos ahorrado, pero estamos invirtiendo algo. En la gran mayoría de los casos puede pasar que esas inversiones no van a llegar a la meta que queremos porque no hemos hecho un plan y porque tampoco hemos logrado ahorrar, por ejemplo, ni tener nuestro colchón de seguridad. Y como cuarto de los errores más comunes que pasan pues en este tema de cuando ya queremos entrar a empezar a hacer inversiones, es que pensamos que cualquier persona puede hacerlo. En realidad, cualquier persona puede hacerlo, pero yo aquí sí recomiendo nosotros como hispanohablantes, los mexicanos, en mi caso que soy venezolano y en general, pues la gran mayoría de hispanohablantes, de latinoamericanos, tenemos muy poco conocimiento financiero, muy poca educación financiera. Son temas muy alejados a nuestras culturas, a nuestras realidades. Nuestros países pasan por o a lo largo de los años han pasado por situaciones económicas y financieras pues muy complejas y eso ha hecho que nuestras sociedades, nuestros habitantes pues estén muy alejados de todos estos temas. Y pasa entonces que después queremos invertir como sea, utilizar cualquier medio, cualquier mecanismo, cualquier estrategia, cualquier plataforma, porque un amigo lo hizo así, porque me llegó la propaganda por alguna red social, etcétera. Y eso es uno de los grandes errores y eso puede traer también a pérdidas, a frustraciones, porque pensábamos que lo estábamos haciendo bien y no fue así. Así que otro de los errores que siempre debemos evitar es simplemente no acudir a personas también con experiencia, con conocimientos, a asesores, a especialistas en estas áreas de planificación financiera, de inversiones, de ahorros, que los puedan apoyar o que los podamos apoyar para poder entonces lograr ahorrar, invertir y cumplir muchísimas metas. Dicho esto, el tema de los principales errores, voy a decirles también cuáles son entonces los principales aciertos en materia de inversiones. Cuando queremos invertir, ¿cuáles son los principales aciertos o los principales pasos? Pues como ya lo venimos conversando, uno, definir metas. Este es el primer paso si nosotros queremos invertir, el primer paso que debemos dar para nosotros pues entrar en ese camino es definir las metas. ¿Qué es lo que queremos lograr al corto, al mediano y largo plazo? Porque ahí van a estar las bases de cuáles son las estrategias de inversión que nosotros vamos a utilizar para cumplir esas metas. Segundo acierto muy importante, cuando tenemos un plan financiero. Todo eso se hace muchísimo más fácil si nosotros tomamos en consideración nuestra situación financiera actual. No es igual una persona que tenga unos ingresos altos determinados y pueda asumir un riesgo determinado a una inversión y tiene otros ingresos, etcétera. No es la misma situación a una persona que dependa de su ingreso y esté empezando con el tema de la inversión, pero no puede tener un riesgo alto, no puede estar dispuesto a un riesgo alto porque ese es el dinero que quiere, por ejemplo, para el cumplimiento de una meta, como una casa, la jubilación, la educación de sus hijos, etcétera. Entonces, de ahí lo importante de contar con un plan financiero y tomar en consideración la situación financiera personal de cada quien, los ingresos, los gastos y la liquidez que después de esos gastos quedan para poder determinar cuánto verdaderamente
pues es la capacidad de nosotros de inversión. Y el tercer acierto fundamental para iniciarnos en la inversión es ahorrar. Si nosotros no tenemos el hábito y no podemos ahorrar, pues también es no recomendable comenzar con la inversión. Por muchas cosas, ya lo vimos en los minutos pasados, no es nada recomendable pues comenzar o iniciar todo el tema de las inversiones si nosotros paralelo a eso no hacemos ahorro o no ahorramos, sino que simplemente absolutamente todo lo gastamos y no tenemos una planificación financiera. Entonces, sí o sí, para poder desarrollar mecanismos, estrategias de inversión para el cumplimiento de metas, pues tenemos que también ahorrar, tener un colchón de seguridad. Y después de esto es que nosotros podemos empezar a dar pues los pasos hacia las inversiones. Aquí yo digo, esto es una frase que yo utilizo mucho, inclusive pues cuando trabajo. Es importantísimo que entendamos, y ya lo vengo hablando en las láminas pasadas, es importantísimo que sepamos que sin metas no hay paraíso. ¿Y qué quiere decir eso de que sin metas en realidad no hay paraíso? Pues que de ahí nace todo. De las metas, de lo que nosotros queremos lograr, eso es lo que nos va a decir para qué queremos ahorrar, para qué queremos invertir. O sea, es que nosotros queremos, ustedes simplemente queremos ver el dinero creciendo en el banco o invirtiéndose para nada. No, o sea, la gran mayoría de los casos queremos invertir porque es un puente, es el mecanismo que nos va a permitir lograr más metas. Entonces, aquí esto es fundamental para el desarrollo de las inversiones. Tener claro nuestro camino, nuestro plan, nuestra vida, qué es lo que queremos lograr. Queremos un inmueble, queremos libertad financiera y tener diversos ingresos y tener entonces no depender de un único sueldo, un único ingreso. Queremos más estudios, hacer posgrados o que nuestros hijos tengan estudios. Queremos viajar todos los años o hay un viaje quizás en unos años muy importante para nosotros. Queremos, por ejemplo, disfrutar de una vejez, de una jubilación tranquila, así como lo dice la palabra, tener júbilo en esa etapa de la vida, a los 50, a los 60, a la edad que uno decida, pero estar tranquilos, sin preocupaciones de dinero. ¿Qué pasa si también tenemos con nuestras parejas planes de boda, de crecer, de que crezca la familia, de montar un negocio, comprar una casa? Montones de metas que nosotros tenemos que considerar para de ahí poder determinar ustedes o directamente de la mano de especialistas, poder determinar entonces cuáles son las estrategias de inversión, los mecanismos de inversión que vamos a utilizar, porque hay muchísimas, pero todo nace o todo depende de lo que queramos lograr y además, muy importante en el establecimiento de metas, tenemos que también ser lo más específico posible. Es decir, que tenemos que tratar de especificar la meta lo más que podamos. Queremos viajar en 3 años a Tailandia. Ese viaje para mí, para mi familia de 4 personas, me va a costar aproximadamente tanto. ¿Cuánto tengo que ahorrar yo mensual para lograr eso? O, por ejemplo, el próximo año quiero hacer algo a la casa, una reforma, eso me puede costar tanto, ¿cuánto tengo que ahorrar para eso? Y ya cuando salimos del tema ahorro, y ahorita vamos a entrar un poco más en qué pasa cuando ya son metas entonces donde tenemos un poquito más de tiempo. Cuando ya no es una meta como la vacación de este año, la reforma del próximo año, sino cuando ya queremos comprarnos una casa en 8 años, comprarnos una casa en 10 años, montar un negocio, vivir tranquilos dentro de 20 años. Ahí, cuando nosotros tenemos por lo menos un plazo de tiempo mayor de 5 años en adelante, empezamos entonces a considerar la estrategia de la inversión, que no es más ni menos que el dinero que ponemos a crecer, el dinero que no se queda estancado, devaluado en el banco, sino ese dinero que nosotros, a través de muchos mecanismos que existen, nosotros podemos obtener ganancias año a año, mes a mes, y nos permite entonces crecer el capital, nos permite tener más dinero. ¿Para qué? Otra vez, para cumplir todas estas metas.
Bueno, ahora que hemos hablado de esos como pasos fundamentales o de esa introducción a la inversión, de que tenemos que tener claro, importantísimo, hacia dónde vamos, cuál es el camino que queremos trazar y ponerle nombre y apellido a eso, que es la meta, pues nos traza el camino, nos dice a dónde queremos llegar y qué yo necesito para lograrlo y por ende qué estrategia de inversión yo puedo utilizar. Generalmente en materia de inversiones se puede, o en materia financiera se pueden hacer tres grandes divisiones de tiempo: el corto plazo, el mediano plazo y el largo plazo. Y así es como, por ejemplo, en mi caso, como asesora financiera, como especialista en esta área, así es como yo diseño la planificación, pues, de las personas a las que yo oriento, a las que yo ayudo a tener planificación financiera, a cumplir muchísimas metas, pues lo dividimos en esos periodos de tiempo. ¿Qué es el corto plazo? Aproximadamente corto plazo son todas aquellas metas que nosotros queremos lograr menos de 3 años y yo incluso diría menos de 5 años, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos la creación de un colchón de seguridad o el ahorro para emergencias, que les vengo diciendo en la presentación que es fundamental que tenemos que, paralelo a pues el inicio de las inversiones, tener el hábito y ahorrar también para, por ejemplo, las metas a corto plazo, y una de ellas fundamental es el colchón de seguridad y ese ahorro para emergencias. Fíjense que cuando nosotros tenemos ese ahorro o ese colchón de emergencia constituido y a la par estamos haciendo varias inversiones, si pasa una eventualidad, una emergencia o cualquier, ni siquiera emergencia negativa, sino cualquier tema con lo cual nosotros necesitamos un dinero rápido, nosotros no tenemos por qué tocar nuestras inversiones. ¿Por qué? Eso tiene que seguir creciendo, porque nosotros tenemos un colchón de seguridad, nosotros tenemos nuestros ahorros. Aunado a eso, que el colchón de seguridad pues nos hace que no tengamos que tocar nuestras inversiones y que eso siga creciendo, nos aleja de deudas y las deudas no son amigas de las inversiones. O sea, nosotros queremos cero deudas, queremos una gestión sana de la deuda, si nosotros queremos más bien que nuestro dinero crezca. La deuda es todo lo contrario, ¿ok? Por ejemplo, también el tema vacaciones, o sea, cuando nosotros nos queremos ir de vacaciones todos los años, estamos en Alemania y nos queremos ir a México, a Venezuela, a nuestros países, pues tenemos que calcular, bueno, ese viaje me cuesta 2.000 euros. Pues ¿cuánto nosotros tenemos que ahorrar todos los meses para poder lograr esos 2.000 euros al año? ¿Cuánto es lo que tendríamos que ahorrar? Y así, pues definir esas metas a corto plazo, una mudanza, como les estaba diciendo, una reforma a la casa, definir unas metas que no sean mayor de 3 o 5 años. Y, importantísimo aquí, para esas metas a corto plazo, la recomendación, por ejemplo, mía como especialista, mi recomendación para ustedes es que se haga a través del ahorro. Y por eso lo pongo aquí también así resaltado. Existen montones de inversiones a corto plazo. Pero las inversiones a corto plazo, para que tengan una idea, son las inversiones de mayor riesgo. ¿Por qué son las inversiones de mayor riesgo? Porque nosotros tenemos un periodo cortico de tiempo y el mercado financiero, pues es así. Hay eventos en el mundo de todo, guerras, virus, etcétera, que hacen que el mercado fluctúe. Si nosotros tenemos una inversión a un periodo de tiempo muy cortico, de 1 año, 2 años, 3 años, pues lo que puede pasar es que en ese momento nosotros tengamos alguna pérdida porque el mercado bajó y no tenemos el tiempo necesario para que se vuelva a recuperar. Entonces, no es que es malo invertir a corto plazo, puede estar muy bien, pero depende de tu situación, depende de la situación personal y de las metas. No es igual una persona que tiene colchón de seguridad, tiene sus ahorros construidos, tiene su casa, inclusive tiene otros inmuebles y los renta para tener otros ingresos, tiene sus rentas de jubilación privada o un capital para su jubilación, tiene todo eso y le queda liquidez mensual. Esa persona puede darse el lujo de invertir al corto plazo, porque es un dinero que él puede tener el riesgo o puede asumir el riesgo de perder, porque todo lo demás ya lo ha ido construyendo o ya lo tiene construido.
¿Sí? Esa persona puede hacer una inversión de 1, 2, 3 años en acciones, en bonos, etcétera, en fondos. No es igual a una persona que, vamos a poner un caso, una mamá que tiene 30, 40, 30 y algo de años, 40 años, y está empezando en otro país, en Alemania, a construir su desarrollo financiero. Depende todavía de su ingreso, pues está en la vía a comprarse una casa, está construyendo apenas jubilación. Esa persona no puede darse el lujo del dinero que le queda mensual, invertirlo y simplemente arriesgarse a perderlo, porque ese es el dinero que tiene destinado quizás para la compra de su casa, para la jubilación, para crear el colchón de seguridad, para la educación de sus hijos. Entonces, ahí es donde hay que diferenciar y donde tenemos que tener un plan financiero, metas definidas para poder determinar, pues bueno, cuál es la estrategia de inversión. La gran mayoría de hispanohablantes, que por ejemplo estamos en Alemania o que muchas veces estamos en el exterior, para todas las metas al corto plazo, la recomendación es el ahorro. Es decir, poner el dinero en una cuenta de banco, ahorrar mensualmente lo que yo necesito para tener el dinero para el cumplimiento de esas metas. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, en Alemania, nosotros tenemos las Tagesgeldkonto, ¿sí? Las tags del conto no tienen un alto pues margen de ganancia, de intereses, es bajo, a veces cerca del 2%, más o menos, pero si tú lo comparas con la inflación que está en Alemania, pues eso hace que por lo menos ese ahorro que tú vas a utilizar al corto plazo, porque por ejemplo son los 166 euros que vas a ahorrar todos los meses para tener los 2.000 para tus vacaciones a México, eso lo ponemos en una Tagesgeldkonto y por lo menos con ese interés anual del 2% protegemos ese dinero de la inflación. Entonces, aquí también hay otras modalidades. Hay personas que, bueno, el ahorro lo hacen en sobres, en cualquier otra estrategia, etcétera. Pero lo que quiero aquí que entiendan es que mi recomendación para estas metas a corto plazo, cuando no tenemos todavía seguridad en el futuro, libertad financiera, inmuebles, cuando no tenemos otras fuentes de ingreso, mi recomendación para las metas a corto plazo es el ahorro. Después nos vamos, ¿qué pasa cuando ya queremos pensar a largo plazo o al mediano plazo? Cuando pensamos a largo plazo, por ejemplo, en unas metas más de 15 años, generalmente el ejemplo más claro del largo plazo es el tema de la jubilación o el retiro. Cuando nosotros queremos pues asegurar un retiro tranquilo cuando nosotros queremos quizás no trabajar hasta los 67, 70 años, sino antes, cuando nosotros queremos un capital que nos permita pues estar tranquilos, decidir inclusive regresar a nuestros países, pero como sea, pues tenemos el tiempo que nos va a permitir que el dinero que mensualmente estamos ahorrando, eso sí, ya no lo vamos a hacer con un ahorro estático, sino que ahí utilizamos la inversión, ahí utilizamos el crecimiento de ese dinero con un interés, con una rentabilidad anual para nosotros aprovechar el tiempo y tener muchísimo más capital, por ejemplo, en estos 15, 20, 25, 30 años en que nosotros, por ejemplo, quedamos jubilados. Y aquí, para ese largo plazo, aquí también hay muchas estrategias. Ya vamos a hablar un poquito también, por ejemplo, inmuebles, etcétera, fondos de inversiones, pero hay pues una modalidad o una estrategia muy utilizada y que yo recomiendo muchísimo para los hispanohablantes aquí en Alemania es que tengamos nuestra inversión en una Privatrenta, que para los países latinoamericanos o los hispanohablantes sería algo así como un fondo de jubilaciones privado, una pensión privada, etcétera. Lo que pasa es que aquí en Alemania tiene grandísimos beneficios. No es una inversión, no es una pensión un fondo de jubilaciones convencional, sino que es una inversión a largo plazo. Alemania permite que las personas podamos construir nuestro capital a futuro, nuestra inversión para nuestra jubilación, a través de eso, de una inversión. Y que ese dinero que vamos poniendo mensual crezca, crezca, ahorita les voy a mostrar un ejemplo, crezca, crezca y nosotros podamos tener un capital importante para ese momento.
Entonces, ¿qué utilizamos ahí? Utilizamos el tiempo para la inversión. Llegan a haber algunos desajustes, algunos desbalances en el sistema financiero. No importa, tenemos mucho tiempo. Entonces, eso se va a recuperar y a largo plazo las inversiones son rentables. Y además de eso, pues utilizamos el que estamos aquí en Alemania además con un sistema financiero, económico muy estable, en donde cualquier persona, nosotros como hispanohablantes, trabajadores, estudiantes, las personas que son autónomas, cualquier persona puede aquí en Alemania invertir a largo plazo 100 euros mensuales, 50 euros mensuales, 300, lo que quiera. Es una oportunidad de inversión para todos los hispanohablantes que estemos aquí en Alemania. Así como tenemos el largo plazo, también tenemos el mediano plazo. Generalmente en materia de financiera, el mediano plazo a veces es un poco difícil de definir. Normalmente es muy fácil definir las metas a corto plazo, este año lo que quiero, el próximo año, y cómo no quiero estar en mi jubilación o cómo yo quiero estar en un futuro, etcétera. El mediano plazo, que es ese plazo entre 5 y 15 años, es el que a veces cuesta más. El que uno dice, bueno, no sé, sí, quizás tener quizás una casa propia, quizás una casa, por ejemplo, una inversión en un inmueble, quizás quiero construir capital para montar un negocio, etcétera, pero ese tiempo es un poco incierto. Sin embargo, si nosotros tenemos también por lo menos más de 5 años, entre 5 15 años, también utilizamos la estrategia de la inversión. No vamos a hacer un ahorro mes a mes para lograr un dinero que necesito dentro de 8 o 10 años. No, para eso utilizamos y aprovechamos el tiempo y utilizamos y aprovechamos la inversión. Muy distinto, como les vengo diciendo, si nosotros necesitamos ese dinero para el próximo año, porque tenemos que hacer algo. ¿Vamos a invertir? No, a menos que ese dinero no lo necesitemos y que vamos a ver qué tal, entramos al casino, vamos a ver qué tal se desarrolla ese dinero. Pero tenemos una meta para el próximo año y queremos de verdad lograr ese capital para ese dinero, no podemos arriesgarnos si no tenemos otras fuentes de ingresos, si no tenemos ahorros, etcétera, sino que no podemos utilizar en estos casos del corto plazo la inversión, sino que para ello la estrategia lo mejor es el ahorro y para el largo plazo y el mediano plazo utilizamos la inversión. Y aquí en estas metas a mediano plazo, como por ejemplo les puse la inicial de un inmueble, esos 50.000 euros que yo quiero tener para que dentro de, por ejemplo, 10 años yo me pueda comprar un inmueble o dentro de 8 años, pues ahí utilizamos también un depot de fondos, también llamada cuenta de inversiones o también llamada Sparkonto. Es esa cuenta, a diferencia de las cuentas de banco, que el dinero no se queda ahí, sino que el dinero entonces lo estamos invirtiendo en ETF, en fondos, etcétera, y ese dinero pues va creciendo por lo menos con una rentabilidad aproximada del 7% anual. O sea, todos los años el 7%. Bueno, aquí si entramos un poco en materia un poquito más profunda en tema, bueno, ok, ahora ya que sabemos cuándo tengo que invertir, cuándo tengo que ahorrar, cómo es antes lo importante que tengo que definir metas y además tengo que establecer un plan o tener un plan, saber cuánto dinero me entra, cuánto dinero está saliendo, yo estoy gastando, etcétera, para poder definir cuánto dinero me queda para el ahorro y para las inversiones. Después de que yo tengo esto, y se acuerdan entonces de los principales errores cuando queremos hacer una inversión y los principales aciertos también al hacer una inversión, y eso va a definir el éxito o el fracaso a veces en las inversiones, pues aquí tendríamos que entrar un poco como a ver, bueno, ahora en qué se invierte, o sea, en cómo yo puedo hacer eso, o sea, cuáles son las estrategias o los mecanismos, qué oportunidades también existen para yo poder entonces al final lograr más capital. Bueno, aquí se podrán imaginar que el abanico es muy grande, muy grande, porque hay montones, cualquier tipo, hay inversiones desde monedas digitales,
criptomonedas, inmuebles, negocios, terrenos, fondos, ETF, montones de opciones y de oportunidades en las cuales pues las personas pueden invertir. Que invertir, como les dije, es el dinero trabajando, ¿ok? Pero yo aquí me voy a centrar en cuáles son o cómo están compuestas estas dos grandes áreas que ya yo les hablé. Cuando queremos aquí en Alemania, como hispanohablante, tener la oportunidad de invertir a largo plazo, por ejemplo, para mi jubilación, o al mediano plazo para metas, por ejemplo, como la compra de un inmueble. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que yo voy a utilizar? Aquí generalmente utilizamos, como les dije, o la Privatrenta, la renta privada en Alemania, o un depot de fondos. Y al final, ¿por qué mecanismos o por qué herramientas están compuestas esas Privatrenta o esos depots de fondos? O sea, cuando nos dicen, bueno, sí, yo voy a tener un Sparkonto, yo voy a tener una cuenta de inversiones, yo voy a tener un depot de fondos o yo tengo una Privatrenta. Ajá, entonces, ¿qué está dentro? Una persona pone 100, 200 euros mensuales y ¿en qué se está invirtiendo? Pues básicamente eso se está invirtiendo en ETF o en fondos, por ejemplo, indexados. Entraríamos en muchísima materia si nos ponemos a hablar, por supuesto, de materia financiera mucho más técnica, que son acciones, que son fondos indexados, cotizados o los ETF. Es una materia pues profunda, que para eso no todas las personas tienen que manejar todos esos conceptos. Para eso, por ejemplo, estamos los especialistas y estamos personas que los podemos orientar en todo esto. Yo aquí siempre pongo uno de los errores que les dije al principio, es cuando creemos que, bueno, lo podemos hacer sin ningún problema, no tenemos ningún conocimiento y simplemente lo hacemos antes de quizás pensar en acudir a alguien. Y yo aquí siempre lo pongo como de ejemplo, como por ejemplo un médico. Muchísimas veces, si nos sentimos mal, o la mayoría de las veces, si nos sentimos mal, nos duele una muela, no es que vamos a buscar a ver qué es eso, cómo se hace y me lo voy a hacer yo mismo, o no es que voy a ver no sé, en YouTube, no. Nosotros vamos a un especialista, vamos a un médico, vamos a un odontólogo que nos puede ayudar con eso. Así, muchas veces, a menos de que seas un experto en la materia, muchísimas veces es la forma más efectiva para lograr invertir, es ir de la mano de un especialista, es ir de la mano de personas especializadas, profesionales, que después de analizar tus metas, después de hacer un plan financiero, puedan decir, para que tú logres esa meta, vamos a utilizar esta estrategia de inversión. Porque si no, el margen de error puede ser muy, muy grande y entonces simplemente al final, pues como les decía, crean muchísima frustración por no lograr pues la meta, porque pensaban que estaban haciendo determinada inversión bien, compraron, bueno, qué sé yo, acciones, cripto, etcétera, y después, bueno, no hubo los resultados que ustedes esperaban. Pero un poco aquí, ¿qué pasa con los ETF y qué pasa con los fondos indexados y por qué para los hispanohablantes? Por ejemplo, aquí en Alemania es una de las oportunidades más seguras, de menor riesgo, más económicas y pues más importantes que podemos aprovechar. Los ETF, que también son conocidos como fondos cotizados, pues algo así, esos son siglas en inglés que se llaman Exchange Trade Funds, simplemente lo que hacen es replicar la evolución de un índice determinado. Es decir, que no es una acción como tal ni nada, sino que replican y ofrecen pues prácticamente la misma rentabilidad que ese índice, pero sin comisiones. Y por eso es que los ETF pues están considerados como una de las formas más económicas de invertir. Al igual que las acciones, por ejemplo, los ETF, hay unas participaciones que pueden comprarse y venderse tal cual en la bolsa. Y por eso su rentabilidad pues tiene muchísimas semejanzas, es como que combina muchísimas ventajas, por ejemplo, de los fondos de inversión o de las acciones. Sus principales ventajas son la eficiencia y el acceso que cualquier persona puede, pues simplemente invertir, tener una private renta y que esas inversiones sean en ETF, tener un depot de fondos y que ese fondo esté compuesto por ETF. Entonces el acceso es muy fácil, hay muchísima eficiencia porque acuérdense que les digo que está replicando lo que arriba está funcionando bien
Y además de todo esto, pues tiene unos costos muy bajos, o sea, tiene una eficiencia de costos muy bajo porque no necesita una gestión activa, son mecanismos de una gestión totalmente pasiva. Son muy transparentes y se logra una muchísima diversificación. Por el otro lado, también tenemos, por ejemplo, qué pasa con los fondos indexados. ¿Sí? Los fondos indexados son también vehículos de inversión que replican nuevamente el comportamiento de un índice de referencia. ¿Sí? Estos índices suelen ser bursátiles, por ejemplo, ahí está el SP500, ese índice bursátil donde están las 500 empresas. El fondo indexado lo que hace es replicar el comportamiento de ese índice bursátil, ¿ok? Mientras que los ETF, por ejemplo, los ETF funcionan como una acción, los fondos indexados funcionan tal cual como un fondo. En cambio, los ETF funcionan como una acción, ¿ok? Estos no son tampoco, o sea, vale decir que estos son totalmente complementarios, o sea, no quiere decir que uno sea mejor que el otro o que si uno tiene, por ejemplo, inversión en fondos indexados, no puede tener, por ejemplo, ETF, todo lo contrario, mientras más posibilidades tengamos, pues mayor diversificación podemos conseguir, ¿ok? Pero aquí nuevamente vuelvo y aquí hago muchísimo énfasis porque tengo, bueno, años ya trabajando de experiencia en esto y como les digo, los grandes errores muchísimas veces viene por pues falta de conocimiento y simplemente a veces queremos un dinero y entonces pensamos que, bueno, cualquier cosa, pongo en una aplicación, hago esto, etcétera, y eso en unos meses, en un año, va a haber magia y voy a tener más dinero. Así no funciona. Las inversiones, en el 90% de los casos, necesitamos tiempo, necesitamos paciencia, necesitamos, pues, ver el desarrollo del mercado y necesitamos conocimiento, necesitamos saber ¿para qué queremos lograr eso? ¿Cuánto tiempo tenemos para entonces elegir correctamente la estrategia de inversión que nosotros vamos a utilizar para eso? Bueno, aquí les quería traer como algo un poquito más práctico para que todos los mexicanos, mexicanas, hispanohablantes que estemos aquí en Alemania entendamos qué pasa cuando invertimos a largo plazo. ¿Qué es lo que pasa? Porque normalmente los alemanes, por ejemplo, tienen mucho tacto, mucho conocimiento de toda esta materia desde muy pequeños, pero nosotros muy poco. Los hispanohablantes, como ya venía por situación cultural, histórica, realidades en nuestros países, tenemos muy poco contacto con todos estos temas de inversión. Entonces, ¿qué pasa ciertamente cuando uno invierte? Aquí les tengo, por ejemplo, este ejemplo que es como si estuviésemos calculando una calculadora de intereses. Y acá yo puse un ejemplo. ¿Qué pasa si nosotros empezamos a invertir 100 euros mensuales durante, por ejemplo, si esa persona durante más de 35 años, o sea, 37 años, quiere decir que es una persona de 30 años que quiere construir el capital que necesita para su largo plazo, para su jubilación a través, por ejemplo, de una renta privada, de una privada renta? Pues con esos 100 euros todos los meses que ustedes invierten o que esa persona invierte, se logran 205.000 euros. O sea, más de 200.000 euros se puede lograr para, por ejemplo, para ese momento de la jubilación, destinando 100 euros mensuales a esa meta a largo plazo con una ganancia o una rentabilidad del 7% anual. Eso inclusive puede ser más. Pueden haber años en que eso suba más, pero generalmente el promedio con el cual se calcula este tipo de inversiones en fondos, en ETF, aquí en Alemania, es entre el 6 y el 8, 7, 8% de interés anual. Fíjense este monto, importantísimo. Si esos 100 euros ustedes los dejan en el banco, o sea, van poniéndolo en el banco o debajo del colchón, pero si ustedes van solamente ahorrando a largo plazo y a largo plazo no aprovechan la inversión, sino que ahorran, ustedes lograrían nada más esta cifra que está aquí en verde. En 37 años, ustedes lograrían solamente 44.400 euros. A diferencia, si entonces lo invertimos, pues esto que está en azul es la ganancia. 160.000 euros podemos tener de ganancia.
Imagínense cómo se desarrolla ese dinero si solamente nosotros pusimos en ese tiempo 44.000 y la ganancia fueron 160.000 euros y por eso prácticamente tenemos más de 200.000 euros, pero donde solamente nosotros pusimos 44.000. Esto es un ejemplo de una persona que tiene 30 años, decide invertir a largo plazo 100 euros mensuales para tenerlo, por ejemplo, para su retiro, para su jubilación. Yo creo que esto es una gran oportunidad, una de las principales oportunidades que tenemos como hispanohablantes aquí en Alemania. Esto es una recomendación que yo personalmente le hago siempre pues a todos las personas que yo apoyo, que yo oriento y a todas las personas que pues yo puedo de verdad recomendar, hacer una recomendación pues precisa, directa, es que aprovechemos este mecanismo de inversión a largo plazo que tiene Alemania para construir capital para nuestro retiro, nuestra vejez, para estar realmente de júbilo, tranquilo, para poder entonces disfrutar de un gran capital y nosotros como hispanohablantes aquí en Alemania tenemos acceso, tenemos derecho a poder cada uno tener su privada renta y poder tener derecho a construir un muy buen capital para el futuro. Después también aquí les traje, por ejemplo, aquí les traje también otro ejemplo. ¿Qué pasaría si además yo quiero es invertir, por ejemplo, a mediano plazo? O sea, ¿qué pasa si también, aparte de mis metas a largo plazo, bueno, yo me quiero, por ejemplo, en 8 años, yo quiero comprarme una casa, bien sea para mí o porque voy a utilizarla como inversión de capital y yo necesito 50.000 euros. Pues tú tienes que esa persona que quiere 50.000 euros para la inicial de un inmueble, tiene que ahorrar o invertir todos los meses 380 euros. Esa persona o esa familia que invierta 380 euros en un depósito de fondos, en una cuenta de inversiones, con un crecimiento de cerca del 7% anual en fondos, en ETF, en 8 años va a lograr 50.000 euros. Si lo deja en el banco, esa persona llegaría a tener solamente esto verde, que son 36.500 euros. Y resulta que como lo puso en inversión, en una inversión de muy bajo riesgo, súper segura, garantizada en ETF, en fondos, y además aprovechó el tiempo porque teníamos 8 años, pues ganó 13.500 euros. A diferencia de si lo hubiese dejado todo en el banco estancado, y así es como entonces construimos, por ejemplo, ese capital mediante inversión que necesitamos para la compra de una casa. Aquí un poco también les traigo pues un poco práctico con números, porque el inmueble como inversión es una gran estrategia a utilizar aquí en Alemania. Yo la recomiendo muchísimo también para nosotros, para los hispanohablantes, para profesionales que estemos aquí en Alemania. Eso nos permite construir capital a mediano y a largo plazo. Es decir, que para nuestra jubilación nosotros vamos a poder también contar quizás con el capital que construimos en inversión en privada renta, pero también con las rentas que podemos haber obtenido de inmuebles que compramos para eso. Y aquí les traje un poco como un ejemplo de que es totalmente factible que ustedes para la compra de un inmueble requieran, por ejemplo, 50.000 euros, como este ejemplo que yo les puse anteriormente. Y aquí pues les tengo el ejemplo de el precio de compra de un inmueble de 400.000 euros. Ese inmueble tiene costos adicionales, ¿ok? Tiene algunos impuestos, tiene gastos de notario, gastos de intermediación, o sea, los gastos que amerita una compra que pueden rondar entre el 10 y el 12%, ¿sí? Cuando vamos a comprar un inmueble, se recomienda que la persona por lo menos tenga ese 10-12% de gastos administrativos y se puede lograr con un crédito hipotecario al 100% que el banco preste para el resto del inmueble, pero por lo menos estos 48.000 euros tenemos que tenerlos de capital propio para poder entonces tener ese capital propio y tener estos costos adicionales o estos costos iniciales, y con eso estamos adquiriendo un inmueble que cuesta o está valorado en 400.000 euros, al cual nosotros pagamos
solamente 48.000 euros, gran parte de la hipoteca la va a pagar, por ejemplo, el inquilino, y nosotros en 10 años vamos a tener un inmueble que ya no va a costar 400.000 euros, sino que va a costar muchísimo más, y a nosotros nos costó un poquito más de esto. Entonces, aquí lo que quiero decirles es que esto es, al igual que, por ejemplo, la private renta y las demás estrategias o mecanismos de inversión que les he mencionado, esto es una gran oportunidad de inversión también para hispanohablantes aquí en Alemania, que nosotros podemos utilizar para construir capital a mediano plazo para nosotros, para nuestros hijos, etcétera, el inmueble como inversión de capital. Bueno, entonces aquí yo quiero hacer como, pues, resumir para mí las 3 oportunidades más importantes que tú como hispanohablante o que nosotros como hispanohablantes, ¿qué puede hacer un latinoamericano aquí en Alemania en relación a la inversión? Yo lo voy a definir en 3 temas muy importantes. La inversión a largo plazo. Mientras antes comencemos con la inversión que más tiempo tenemos, más es el capital que vamos a lograr con una menor suma. ¿Sí? O sea, con esos 100 euros mensuales, 200 euros mensuales, si aprovechamos el tiempo, eso va ganando intereses y vamos a lograr muchísimo más que si con esos mismos 100, 200 euros solamente tenemos 8 años o 10 años. Entonces, tenemos que ocuparnos del largo plazo. Aunque pensemos que todavía falta mucho tiempo, esa es la inversión más garantizada, de menor riesgo y la que va a dar más rentabilidad. Entonces, primero, para ustedes, los hispanohablantes que están escuchando, ¿qué puedes hacer como esa oportunidad de inversión en Alemania? Ten tu inversión a largo plazo, ten tu private renta o un fondo de jubilaciones privado, porque es muy avanzado y da muchísimos beneficios aquí en Alemania. Segundo, puedes tener una cuenta de inversiones, también llamada depot de fondos, Sparkonto. Tanto la private renta como el depot de fondos está compuesto, como ya te dije, por ejemplo, por ETF, por fondos indexados, y eso te va a permitir también ir construyendo el capital a mediano plazo que necesitas para otras metas, como por ejemplo la gran meta de una compra de inmueble como inversión de capital, una de las más grandes estrategias de inversión que tenemos que aprovechar como oportunidad aquí en Alemania. Tiene grandes beneficios tributarios, además, una rentabilidad anual muy grande y además, como les digo, grandes beneficios de impuestos. Sin embargo, fíjense cómo lo puse aquí, comprar un inmueble como inversión de capital no podemos quizás mañana. Muchos sí, pero porque a lo mejor lo planificaron. Pero la gran mayoría entonces tiene que planificar esa compra de ese inmueble. O sea, tenemos que sentarnos a ver si es una meta, tenemos que ver si cómo están nuestras finanzas, cuánto yo me puedo permitir ir ahorrando o invirtiendo para yo entonces poder en 5, 8, 10 años comprarme ese inmueble. En cambio, por ejemplo, tener tu inversión a largo plazo, por ejemplo, para tu jubilación, y empezar a construir capital a mediano plazo, como tener un depot de fondos, lo puedes empezar a hacer ya. Es una oportunidad que cualquier hispanohablante, con 50 euros, con 100 euros, con 200 euros, con lo que tenga disponible según su planificación financiera, puede empezar a hacer inmediatamente. Y les va a traer, créanme, beneficios, muchísimas oportunidades, tanto al corto, mediano y largo plazo. Bueno, finalmente aquí yo les quiero dejar pues un mensaje final. Yo soy hispanohablante, pues por supuesto también como, bueno, todos los que pudieran estar escuchando, yo soy hispanohablante también, vengo de Venezuela, llegué aquí a Alemania, pues yo soy abogada y empecé pues hace años ya mis estudios como en toda esta área de asesoría financiera, y ahorita me llena de mucha satisfacción poder llevar de la mano, poder orientar a muchos hispanohablantes a que también aprovechen todas estas oportunidades y todos estos beneficios que Alemania tiene para nosotros, para poder
construir capital, para poder comprar un inmueble aquí en Alemania, para poder hacer ese viaje que tanto queremos o por lo menos vivir tranquilos en la jubilación, volvernos para nuestros países, como sea. Yo lo que quiero que entiendan es que no debemos perder más tiempo, podemos ya definir, decidir, construir nuestro futuro, pero es importante que planifiquemos nuestras finanzas, que tomemos acción, que ahorremos, que invirtamos, por supuesto, y así vamos a llegar pues al cumplimiento de muchísimas de nuestras metas. Bueno, yo no me queda más nada que decir, sino agradecerles. Muy contenta una vez más de estar aquí. Agradezco nuevamente a la Embajada de México en Alemania por la invitación. Feliz de poder difundir pues, información importantísima para los hispanohablantes en Alemania. Y bueno, estoy a la orden para cualquier cosa. Muchas gracias, Gabriela. Te agradecemos por toda esta información que nos compartes y justamente como dices, la población hispanohablante, tenemos que estamos aquí, que estamos trabajando para todos los estudiantes que vienen. Por supuesto que tenemos otras realidades en nuestros países que son, como tú dices, buenas y malas. Y aquí tenemos muchas más oportunidades que podemos desarrollar. ¿Cuáles son las preguntas más constantes que te hace, por ejemplo, un profesionista hispanohablante aquí en Alemania? ¿Cuáles son los miedos más grandes que tienen para animarse a invertir? Bueno, yo creo que hay dos temas que siempre están presentes. Te voy a hablar, por ejemplo, de las dos metas más importantes que tienen por porcentajes muy altos, a diferencia de todas las demás, los hispanohablantes en Alemania, y es el tema de la jubilación y el deseo de comprarnos una casa. Ambas también están muy relacionadas con la situación en nuestros países, con la situación, por ejemplo, de la vejez, etcétera, de la construcción de capital, lo difícil que a veces se hace también la compra de una vivienda. Y pues tal cual, aquí en Alemania, ya como estudiantes, después como profesionales, médicos, ingenieros, empiezan a ver cómo sus ingresos pues les permite acceder a más oportunidades que quizás anteriormente no lo teníamos. Entonces, dos temas que siempre están presentes es la jubilación, me preocupa mi jubilación, cómo yo puedo mejorarla, qué yo puedo hacer. Y ahí, por ejemplo, es donde la gran mayoría no saben de el sistema tan avanzado que existe en Alemania. No el público, bueno, ahí es súper complejo explicarlo, pero el sistema privado de jubilación que permite invertir, permite que cada uno de nosotros invirtamos la cantidad que nosotros queramos mensualmente y que ese dinero vaya creciendo a largo plazo y poder tener el capital que queramos para la jubilación. Eso es algo muy avanzado, ese sistema con muchísimos beneficios y eso es algo que siempre está. Y por otro lado, el tema del inmueble. También siempre yo creo que la gran mayoría de latinoamericanos, de hispanohablantes, también tienen esa meta, ese sueño de, bueno, comprar una casa. O sea, ¿cómo puedo lograr? Me dicen, Gabriela, ¿cómo puedo lograr la inicial para comprarme esa casa? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo veo casi imposible, lo veo cuesta arriba. Y yo a todos les digo, no, ningún imposible. No hay imposible, no hay cuesta arriba. O sea, aquí se puede lograr. Ahora, del cielo no nos va a caer o si no hacemos nada no nos va a caer. O sea, tenemos que tomar medidas, tenemos que ver cuánto podemos entonces invertir mensualmente para que en 6 años podamos tener entonces la inicial que se requiere para eso. Y ya yo tengo pues muchísimas personas que hasta no logran comprar uno, sino tienen su casa y tienen otros inmuebles de inversión porque han logrado pues hacer como esa estrategia de ir construyendo esos 30.000, o la inicial que necesiten y comprar inmuebles y ahorita tienen uno, dos, tres inmuebles y eso les va a permitir también estar mucho más seguros en el futuro. Entonces creo que esas dos áreas siempre, pero por otro lado, los hispanohablantes, pues es muy normal, siempre tenemos ese temor, o sea, siempre tenemos como esa angustia, ese miedo, y cómo no vamos a tenerlo. Yo lo entiendo totalmente cuando me lo dice, o sea, ¿cómo no lo vamos a tener si jamás hemos visto eso? Si nos cuesta mucho ahorrar por nuestras realidades, estamos acostumbrados a gastar, a endeudarnos. No estamos acostumbrados a ahorrar y muchísimo menos es habitual para nosotros invertir. Entonces llegamos a un país con una cultura muy desarrollada en inversión, donde es
muy normal que los alemanes, los niños están ahorrando desde muy chiquitos, invirtiendo desde los 16, de los 18 años. Entonces, claro, nosotros llegamos aquí 20 y algo, 30, 40 años y nos topamos con un sistema complejo, con unas realidades a las que nosotros no estamos acostumbrados, entonces nos llenamos también de miedos, de incertidumbre, de no saber qué hacer, aunado a la inestabilidad financiera, institucional, económica que existe en nuestros países y eso también nos da todas esas inseguridades que muchas veces nos llevan a no hacer nada, a quedar entonces paralizados y bueno, que siga pasando el tiempo y bueno, por lo menos tengo un dinerito, qué sé yo, ahí en el banco o a veces ese dinero, como no tengo planificación, me lo gasto en las vacaciones. Entonces, pues eso también, la falta de confianza, la falta de información y la falta también de apoyo profesional a la gran mayoría de hispanohablantes o los lleva a cometer algunos errores o muchas veces a no hacer absolutamente nada y ahí estamos desaprovechando las grandes oportunidades que tiene Alemania para nosotros. Exactamente. Y una pregunta muy recurrente también es justamente esto de qué facilidades tenemos con el banco de que nos brinden crédito como latinos sin pasaporte alemán o europeo. Me imagino que es también algo que Sí. que te han consultado. Para la compra de inmuebles, totalmente factible. O sea, sí tenemos hay un requisito migratorio, ciertamente, para comprar inmuebles o para solicitar un crédito hipotecario o un crédito personal, hay que cumplir con el requisito migratorio de estabilidad para Alemania. ¿Y qué es eso? Bueno, tenemos que tener o pasaporte alemán o pasaporte europeo o contar con una residencia indefinida en Alemania, con el Niederlassung con una residencia ya no limitada, los bancos, cualquier banco puede dar crédito hipotecario y crédito personal, entonces no tiene nada que ver tampoco con nuestra nacionalidad, con nada, o sea, cualquier hispanohablante aquí en Alemania que llegue a tener el Niederlassungserlaubnis o el pasaporte alemán, etcétera, va a poder tener acceso a un crédito. Muchas veces yo empiezo a reunirme con las personas, con los asesorados y quieren lograr esa meta, pero todavía no cumplen ese requisito. Quieren comprar una casa, pero todavía tienen una Blaue Card o tienen una visa de estudiante, de trabajo normal, pero por lo menos entendemos que en algún momento vamos a llegar a ese requisito que nos están pidiendo y mientras ese tiempo pasa, pues yo voy invirtiendo y voy logrando ese inicial. Y sobre justamente también, o sea, ¿cuáles son los niveles de riesgo en inversión de NTFs? La inversión en las ETF, en ETF son inversiones de muy, muy, muy bajito riesgo, porque yo les estaba contando que eh, imagínense, no es como unas acciones las acciones de la bolsa que sube, baja, sino simplemente las ETF van a replicar las acciones que están funcionando bien. Entonces, como está solamente replicando esas acciones, es algo muy pasivo, no tiene que haber una inversión pues activa, tiene muy bajitos costos y los riesgos son casi nulos porque siempre vamos a estar invirtiendo en esas acciones, en esas que se desarrollan bien. Lo que pasa es que las ETF necesitan tiempo, no podemos pretender, muchas personas piensan que, bueno, yo voy a empezar a invertir este año y ya quiero ver el otro año, ajá, ¿cuánto me ha crecido mis 1.000 euros? ¿Cuánto te va a haber crecido? Nada, el 7%, 70 euros. Muchas personas no tienen pues la paciencia o entender que lleva tiempo y cuando van a ver mejores resultados va a ser al mediano y al largo plazo. Por lo menos en esos mecanismos, en ETF y en fondos, etcétera, tiene que ser mediano y largo plazo. Hay otros mecanismos para el corto plazo, las acciones o otro tipo de monedas que tienen mucho crecimiento, o sea, no tienen un 7%, sino tienen muchísimo más, pero eso también es mucho más riesgoso porque es muchísimo más volátil y así como puedes ganar muchísimo, puedes perder muchísimo. Y aunado al riesgo muy bajo que tienen, muy, muy bajo que tienen los ETF, siempre también hay que considerar la tolerancia al riesgo de la persona. Por eso es que cuando hablamos de inversiones también, lo que haga quizás tu familiar, tu amigo, tu colega, no tiene necesariamente ser igual lo que tú hagas, sino que por eso es tan importante
la planificación financiera, ver metas, ir de la mano quizás cuando no sabemos pues a profundidad la materia, ir de la mano un especialista, porque lo que le puede servir a él no te puede servir a ti, o el dinero que él quiere para determinada meta no puede ser lo mismo que tú estés buscando. Tú puedes tener una tolerancia al riesgo, a la pérdida, etcétera, muy distinta a la que puede tener, por ejemplo, otra persona. Entonces eso tiene que ser muy personalizado. Muy bien, pues muchísimas gracias, Gabriela, nuevamente. Te agradecemos toda la información y a todas las personas que vean este video, no duden en compartirlo. Si consideran que a alguien le va también a ser útil esta información, a todos los hispanohablantes, y te agradecemos nuevamente tu gentileza y toda la información que nos compartes. Les damos entonces un... Adelante. Gracias, Karina. No, yo quería también, antes de cortar, también nuevamente agradecerte a ti, Karina, a todo pues el equipo de organización de esta semana pues maravillosa, donde ustedes difunden información, educación financiera para los mexicanos, mexicanas, para los hispanohablantes, pues que estamos en el exterior. Así que yo encantadísima de haber participado, de poner un granito de arena pues en esta iniciativa tan bonita, y bueno, que tengan, además les deseo un bonito viernes y un bonito fin de semana, y una vez más muchas gracias. Muchas gracias, pues damos por concluida esta sesión. Agradecemos inmensamente también al área de prensa que nos permite comunicar todo esto a todos quienes nos están sintonizando. Y bueno, buenas noches y buenos días a todos.